Bueno, acá estamos. Hola chicos, hola chicas. Vamos a dejar el video de átomos y moléculas. En realidad es un videito muy simple, muy cortito, que tiene que ver con la actividad que vimos el otro día. Vamos a correr esto para acá. Ahí vamos viendo el tiempo. Nosotros hablamos de los átomos y las moléculas. Ya estuvimos trabajando, ¿sí?, en el salón sobre los átomos que están contenidos en la tabla periódica. Estos son todos los átomos que existen en la naturaleza, más elementos químicos sintéticos, elementos que extrae o que ha generado el hombre de alguna manera a través de diferentes procesos. Nosotros nos vamos a quedar con estos. Hablamos de que estos elementos químicos se agrupaban según sus características, ¿sí? Están puestos algunos en columnas, ¿sí? Y esas columnas las llamábamos grupos, y también teníamos los periodos, que eran la agrupación así pero en sentido horizontal. De manera que entonces nosotros podíamos decir, bueno, a ver, quiero saber cuál es el elemento químico que está en el grupo 14, periodo 4. Entonces voy, grupo 1, 2, 3, plim, 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 grupo 14, ¿sí? Periodo 4, acá, ¿sí? El germanio. Entonces así podíamos ubicar ese elemento químico y ya vamos a trabajar más adelante con la tabla periódica directamente para ver cada una de sus características. Lo que sí tenemos que saber en esta clase es que los átomos son los constituyentes de la materia, ¿sí? Así como nosotros estuvimos estudiando y sabemos que las cosas en ciencias se nombran normalmente en latín y en griego, también hablamos un poquito de las palabras. Cuando yo digo que algo es por ejemplo un submarino, entiendo que está abajo, ¿no? Submarino, subacuático, ¿m? Está por debajo o es más chico. En cambio, bueno, acá me quedó torcida Supergirl, si es super, al revés. Decimos que es más grande, ¿no? O que está por encima de. ¿Por qué voy con estos sub y super? Porque en realidad a mí esto me sirve para explicar lo que viene acá. Este es un modelo de átomo, ¿sí? Se supone que así entendemos que son los átomos. Esta es la explicación más consensuada sobre cómo son los átomos. Tenemos a los átomos formados por partículas que se llaman subatómicas, o sea que son partículas que son más chiquitas que el átomo. Fíjense que los átomos están formados por ciertas partículas que son los electrones, los protones y los neutrones. Y se encuentran en diferentes partes de ese átomo. Los electrones en esta parte que se denominan órbitas, ¿sí? Y los protones y los neutrones en un área que se denomina núcleo. ¿Está bien? Entonces tenemos electrones, protones y neutrones, son las partículas subatómicas, y después tenemos este área que son las órbitas y el núcleo. Habíamos dicho que cuando los átomos se unen, ¿sí?, por diferentes fuerzas de atracción, forman moléculas. O sea que las moléculas son conjuntos de átomos que tienen ciertas características. Acá la molécula del agua, el átomo de hidrógeno, ¿sí?, y dos átomos de oxígeno. Así se forma la molécula del agua. Acá hay uno de hidrógeno, otro de hidrógeno, y acá está el de oxígeno. Acá tenemos una molécula diferente, una molécula un poquito, a ver, capaz que no la conocemos con un nombre, con el nombre de la química, que es la glucosa, pero esto es una molécula de glucosa o de azúcar, ¿sí?, un hidrato de carbono. Nada más lo puse para que vean que cómo se va complejizando de esta situación a esta otra. Habíamos dicho, la materia entonces es todo aquello que está formado por átomos y moléculas que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Lo podemos ver y tocar excepto el aire, pero después es todo aquello que, como dice acá, tiene un volumen, le falta el acento ahí, ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? A eso llamamos materia. La materia, nosotros estuvimos trabajando en el laboratorio. La materia se puede encontrar en tres estados, básicamente: el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. En el laboratorio nosotros trabajamos con agua, la pasamos por diferentes estados, hicimos el trabajito de laboratorio, vimos cómo eran los pasajes de energía, de estados a través del tiempo, a medida que va aumentando la energía, ¿sí? Y también vimos cómo eran esos pasajes y cuáles eran los procesos, cómo se llamaban los procesos para pasar de un estado a otro, ¿sí? Por último, también hablamos de diferentes propiedades que tenía la materia. Propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades que tenían que ver con, por ejemplo, si era frágil, si era duro, ¿sí?, si conducía la energía, ¿se acuerdan? Si conducía, si era, bueno, esto si era un elemento conductor, ¿se acuerdan? Con los imanes.
Entonces, también vimos si eran materiales naturales, ¿sí? O sintéticos. De ahí se desprenden estas dos definiciones, que tienen que ver con cambios que puede sufrir también la materia. Cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son cambios donde en general la materia no pierde sus características ni sus propiedades, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una latita de gaseosa de aluminio. Si yo agarro y la abollo toda, cambió, ¿sí? Su forma, pero no cambiaron sus características, sigue siendo el mismo metal, el aluminio. En cambio, en el cambio físico, en general lo que cambia la constitución de la materia, ¿sí? Cuando yo la transformo químicamente, porque le agrego o le quito elementos químicos. ¿Está bien? Por último, lo que les va a quedar a ustedes es, con las definiciones que tienen en la carpeta, explicar acá, ¿sí? Y con lo del libro, con una breve descripción y ejemplos, cuáles materiales denominamos naturales y a cuáles denominamos artificiales. ¿Está bien? Bueno, chicos, los dejo con esto. Les dejo acá la tarea. Recuerden completar siempre en la carpeta y nos encontramos la próxima.